Mi nombre es María Guerrera y les voy a hablar un poco sobre los tumores que afectan el sistema óseo. El osteomosteoide y el osteoblastoma son neoplasias benignas que tienen características histológicas similares. Estos van a afectar principalmente a adolescentes y adultos jóvenes entre los 10 y los 20 años y afectan principalmente a los hombres. Su diferencia va a ser principalmente por el tamaño y por la presentación clínica. El osteomosteoide mide menos de 2 centímetros y se va a encontrar comúnmente en lo que es la cortical del fémur, la tibia y en los elementos posteriores de la columna, mientras que el osteoblastoma es más grande y se va a encontrar en la columna vertebral. Ambas se presentan como masas redondas u ovoides de tejido pardo, que van a tener un aspecto arenoso y hemorrágico y van a estar rodeadas de un borde esclerótico que va a ser más evidente en el osteomosteoide. Microscópicamente, ambos van a tener trabéculas de hueso rodeadas de osteoblastos y con un estroma vascularizado con células gigantes. El osteosarcoma es un tumor maligno productor de hueso que representa el 20% de todos los cánceres óseos. Va a afectar principalmente a los hombres menores de 20 años, en el caso del primario, y tiene otro pico de incidencia en las personas mayores de 40 años, en el caso del secundario. En estos casos va a estar normalmente relacionado con afecciones como la enfermedad de Paget, infarto óseo o incluso en personas con antecedentes a una exposición a radiación previa. Aunque suelen presentarse en cualquier hueso, es frecuente encontrarlo en las regiones metafisarias de los huesos largos de las extremidades. En el caso del primario aparece bastante en lo que es el fémur, húmero y la tibia proximal, y en el secundario en el fémur, húmero y en la pelvis. Su patogenia está relacionada con mutaciones en los genes Rb y TP53, además de mutaciones en genes que regulan el ciclo celular como la ciclina, las cinasas dependientes de ciclina y los inhibidores de la cinasa. Además suele desarrollarse en zonas de crecimiento óseo rápido, lo que favorece a estas mutaciones. Macroscópicamente son masas blancas o grises que pueden destruir la cortical y extenderse hasta los tejidos blandos. Microscópicamente las células muestran tamaño y forma variables y núcleos hipercromáticos grandes. También es frecuente identificar células gigantes de forma extraña y figuras mitóticas. Algunos presentan diferenciación cartilaginosa y fibroblástica y es frecuente observar invasión vascular y necrosis tumoral espontánea. Clínicamente se manifiestan como masas dolorosas y el primer signo suele ser una fractura patológica. En las radiografías se puede observar como una masa grande con mezclas de componentes líticos y blásticos y con bordes infiltrantes e indiferenciados. Con frecuencia el tumor va a romper la cortical y levanta el periósteo y esto va a provocar que se forme un hueso perióstico reactivo. En las radiografías puede aparecer una sombra de forma triangular entre lo que es la cortical y el periósteo levantado, lo que se conoce como triángulo de Codman. Los tumores formadores de cartílago pueden producir cartílago hialino y mixoide, y estos van a variar entre benigno y maligno, aunque los benignos son los más comunes. Los osteocondromas son tumores benignos muy comunes que van a estar cubiertos por cartílago y unidos al hueso por un tallo óseo. Son más comunes en los hombres y afectan generalmente en la adolescencia y en adultez temprana, es decir, entre los 10 y los 30 años. En infancia suelen aparecer múltiples osteocondromas hereditarios como un trastorno autosómico dominante. Estos crecen en huesos de origen endocondral, principalmente en la metáfisis de los huesos largos como cerca de la rodilla, y dejan de crecer cuando el esqueleto se ha desarrollado completamente. También pueden aparecer en la pelvis, escápula y en las costillas, y raramente en los huesos cortos de las manos y los pies. Estos tumores miden entre 1 y 20 centímetros y tienen un casquete de cartílago hialino de hasta 2 centímetros de espesor que imita una placa de crecimiento desorganizado que sufre de un proceso de osificación endocondral. El hueso de nueva formación compone el interior de la cabeza y el tallo.
mientras que la cortical y la región central del tallo se fusionan con la cortical y la cavidad medular del hueso que lo alberga respectivamente. El condrosarcoma es un tumor maligno que produce matriz cartilaginosa neoplásica. Afecta principalmente a personas de 40 a 60 años y es 2 veces más frecuente en los hombres. Este afecta a los huesos de las extremidades y la pelvis, especialmente a la cadera y el fémur. La variante más común, el condrosarcoma convencional, crece dentro de la cavidad medular y forma una masa expansiva brillante que muchas veces erosiona la cortical. Este tumor está compuesto por cartílago maligno, hialino y mixoide. Los mixoides presentan una consistencia viscosa y gelatinosa con una matriz que exuda desde la superficie de corte. La cortical adyacente puede engrosarse o erosionarse y el tumor puede crecer hasta llegar a los tejidos circundantes. El grado tumoral depende de la cantidad de células, la tipia citológica y de la actividad mitótica. Los de bajo grado pueden confundirse con encondromas, mientras que los de mayor grado muestran condrocitos pleomorfos y figuras mitóticas. Alrededor del 10% de los de bajo grado incluyen componentes de alto grado poco diferenciados, que pueden incluir áreas de fibrosarcoma u osteosarcoma. Y también van a existir variantes de células claras y mesenquimatosas. El sarcoma de Ewing representa del 6 al 10% de los tumores óseos malignos primarios y es el segundo sarcoma óseo más común en los niños, especialmente entre los 10 y los 15 años. Es más frecuente en el sexo masculino y en las personas caucásicas. Con respecto a su patogenia, la anomalía cromosómica más común en este tipo de sarcoma es una translocación que va a fusionar el gen EWS localizado en el cromosoma 22q12 con un gen de la familia de factores de transcripción ETS como el FLI1 que se localiza en el cromosoma 11q24 y o el ERG que se localiza en el cromosoma 21q22. Esta fusión va a crear una proteína quimérica que va a actuar como un factor de transcripción, aunque su papel en la formación del cáncer no se conoce completamente y se cree que va a afectar lo que es la diferenciación celular, la proliferación y la supervivencia. Este sarcoma se va a presentar como una masa dolorosa que aumenta el tamaño de la diáfisis de los huesos largos, principalmente del fémur y de los huesos planos de la pelvis. A veces también pueden aparecer síntomas similares a los de una infección. En las radiografías se va a presentar como un tumor lítico y destructivo con bordes infiltrantes que van a llegar hasta los tejidos blandos circundantes. También presenta una reacción perióstica característica con depósito de hueso en forma de capas de cebolla. Con respecto a su morfología, este tumor va a iniciar en la cavidad medular e invade lo que es la cortical y el periósteo. Es una masa blanda, blanca o parda, con hemorragia y necrosis formada por sábanas de células pequeñas y uniformes con un citoplasma escaso y rico en glucógeno. La mitosis va a ser escasa y hay poco estroma interpuesto. La presencia de rosetas o células que rodean un espacio fibrilar central van a indicar una diferenciación neural. Muchas gracias por su atención.